Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Esta es la última clase teórica que tenemos en el año. Ya empezamos pues diciembre. Esperemos concluir pues este ciclo escolar de buena manera, con buenas notas y pasar un buen diciembre. Muy bien, vamos a tocar este tema como pues el tema final, la guerra del Golfo. ¿Ya? Buen día también, Javier Navarro. Buen día con todos los chicos y chicas del Pre-2. Muy bien. Para eso tenemos que ir pues al Golfo Pérsico para conocer a los países que se encuentran en esa región, que van a ser protagonistas de las dos guerras que vamos a estudiar. La guerra Irak-Irán y la guerra del Golfo Pérsico propiamente, la de Estados Unidos contra Irak. Así es, voy a ir a la última clase. La próxima tenemos repaso, creo. Y pues de allí, la próxima, ya quiero revisar el horario, y examen luego, ¿no? Muy bien. Avancemos entonces, muchachos. ¿Ya? Voy a llamarle como título a lo que vamos a hacer el día de hoy, las guerras del Golfo Pérsico. Las guerras. Bueno, no me refiero a esta revolución o a esta dictadura, pues las guerras vienen a ser la guerra Irak-Irán y, pues sobre todo, la guerra del Golfo de 1991. ¿Ya? Si les preguntan, pues sobre la guerra del Golfo, así nomás, guerra del Golfo, pues se refieren a la guerra de 1991, ya que vamos a estudiar. Ahora, si le hablan ya de las guerras del Golfo, ya se están refiriendo a un conjunto de enfrentamientos que se dieron en esta región, porque han sido varias. La guerra Irak-Irán, la guerra del Golfo del 91, también la invasión de Estados Unidos sobre Irak en el año 2003. Ahora, pero antes de meternos a las guerras o a analizar qué pasaba en Irán, qué pasaba en Irak, pues quisiera que nos ubiquemos en un mapa, porque tal vez no, no sabemos dónde queda el Golfo Pérsico. ¿Ya? Así que vamos a usar un mapita, el mapa de Google. ¿Ya? No quiero salir de restaurante. A ver, vamos a buscar, pues, ¿dónde está el Golfo Pérsico, muchachos? Bien, vamos a buscar el Golfo Pérsico. Bueno, ya por acá está. Aquí está. Muy bien. A ver, me he ubicado en el continente asiático. Por acá ustedes pueden observar la península arábiga. ¿Sí? Esta península arábiga. Muy bien. Acá al costadito hay un mar. Vamos a agrandar. Ahí está, aparece el nombre Golfo Pérsico. ¿Ya? Este es el escenario de las guerras que vamos a revisar. El Golfo Pérsico, como puedes ver, es un golfo, es una masa de agua que proviene del mar Arábigo y a su vez del Océano Índico. Muy bien, ahí está el Golfo Pérsico. ¿Qué países se encuentran en los alrededores del Golfo Pérsico? A ver, veamos. Está Irán, ¿ya? Muy bien, por acá está Irak, los dos que más vamos a resaltar el día de hoy. Y por acá hay un pequeño país, llegan a ver, este pequeño país se llama Kuwait. Kuwait, ¿ya? También hay otros países como Arabia Saudita, también Emiratos, ya, Emiratos Árabes Unidos. Dentro de Emiratos Árabes Unidos queda Dubái, donde muchos quieren estar ahí hospedados en esos rascacielos en Dubái. Y por acá, como verás, en el Golfo Pérsico también queda Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol.
donde esperemos Perú pueda estar presente en Qatar. ¿Ya? Así que tal vez clasifiquemos al Mundial de Qatar. Y este Mundial va a realizarse en el Golfo Pérsico. Muy bien. Los países que más nos van a importar el día de hoy son Irak, Kuwait e Irán. Hay uno más. El país que ha estado siempre en todas las guerras, en todo lo que ha sucedido en el siglo XX. ¿Ya? Y hasta ahora, ¿no? Pues, ¿a qué país me refiero? A Estados Unidos de América. Muy bien. Ahí está, ¿no? Listo, entonces ya tenemos una idea de dónde queda el Golfo Pérsico. Vamos a continuar hablando pues sobre los actores, Irán e Irak. ¿Ya? A ver, empezamos con Irán. Muy bien. Irán es un país persa musulmán. ¿Qué quiero decir con esto? Que Irán es un país descendiente de persas. La gente que vive allí desciende de persas. ¿Ya? Y ellos creen en Alá. No son cristianos. Ellos son musulmanes. ¿Ya? Le rezan a Alá. ¿Ya? Y son un pueblo muy creyente, este pueblo iraní. Muy bien, tan creyentes que cuando les hablaban de la importancia de lo económico, la importancia de lo material, cuando les hablaban de, pues, todo lo que había en Occidente, en Europa, en América, pues chocó con la manera de pensar de ellos, porque eran un pueblo, son un pueblo pues bastante religioso, bastante apegado a su fe, el Islam. Justamente, hasta 1979, en Irán, existía un dictador llamado Reza Pahlavi. Él era un rey que, bueno, reprimió a la oposición en su país. Por eso le digo, pues, dictador. Contra él se produjo una revolución en el año de 1979 en Irán. ¿Ya? Reza Pahlavi era un gobernante que quería occidentalizar Irán. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa occidentalizar? Significa adoptar la cultura, los patrones de Occidente. Históricamente le llamamos Occidente a Europa. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que hemos adoptado sus idiomas, sus creencias, sus costumbres, nos hemos occidentalizado. Los peruanos, que hablamos una lengua de origen europeo, pues que hemos imitado a los europeos, pues nos hemos occidentalizado. Eso mismo estaba pasando en Irán. Pero en Irán esto causó el rechazo por parte de la mayoría de la población, que veía en Occidente no el bien, no lo mejor, sino lo peor. Entonces se produjo en el año de 1979 una revolución en Irán. ¿Ya? El que dirigió esta revolución era un líder religioso, un ayatolá, es decir, un alto miembro del clero musulmán en Irán. Este ayatolá se llamó Khomeini. Khomeini. ¿Ya? Muy bien, acá lo vemos en esta imagen. Ahí está Khomeini con su barba, con su turbante. En un cartel, pues, lo están ahí llevando a Khomeini. Miren, qué curioso, ¿no? Normalmente las revoluciones, las luchas políticas han sido hechas por civiles o por militares, no por sacerdotes. Esta es una revolución cuya cabeza eran sacerdotes. ¿Ya? Cuando hablamos de sacerdotes, utilizamos este término clero. El clero se refiere al sacerdocio. El clero chiita es el que hizo esta revolución en Irán. Y acá tenemos que explicar qué es esto de
chiita. ¿A quiénes le decimos chiitas? A ver, mm, sabemos que los cristianos, los que pues comparten la creencia en Jesucristo, ¿no? En su doctrina, lo que predicó, pues los cristianos con el tiempo se han separado en varias ramas, en varios grupos. Eso lo hemos visto también en la historia. La primera rama de cristianos fue la rama católica. Y hasta ahora la rama católica es muy importante en el Perú y en el resto del mundo. Pero surgieron otras ramas, la ortodoxa, la protestante, ¿no? La evangélica. Existen diferentes tipos de cristianos. ¿Ya? El cristianismo se ha dividido en varias ramas. Muy bien, lo mismo pasó con los musulmanes. Le llamamos musulmanes a aquellos que siguen lo que predicó Mahoma, un árabe en la Edad Media, ¿no? Predicó sobre un solo Dios, a quien ellos llaman Alá. ¿Qué pasó con los musulmanes? Con el tiempo también se dividieron en grupos, en ramas. La rama sunita, por acá lo puse, por ahí está, por acá, acá está, la rama sunita, y está la rama chiita. ¿Ya? Sunitas y chiitas son dos grupos dentro de los musulmanes. Así que hay musulmanes sunitas y hay musulmanes chiitas. ¿Ya? Igual que hay cristianos católicos y cristianos evangélicos. En el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que hicieron la revolución en Irán fueron los musulmanes chiitas. ¿Ya? En Irán, la gran mayoría de musulmanes pertenecen a la rama chiita. ¿Ya? Muy bien. Esta revolución fue un éxito. Reza Pahlavi huyó de Irán. Dicen que huyó llevándose mucho dinero en maletines. Huyó a Estados Unidos. Muy bien. La revolución tomó el control del país. Y el Ayatollah Khomeini se va a convertir en el gobernante de Irán como consecuencia de esta revolución. Un sacerdote chiita era ahora quien gobernaba Irán. Irán cambió mucho con esta revolución, ¿ya? Irán se volvió una república. El Shah era el rey, Reza Pahlavi era un rey, pues ahora ya no van a haber reyes, porque Irán se volvió una república. ¿Qué tipo de república va a ser Irán? Una república teocrática. ¿Y eso qué significa? ¿Mm? Teocracia, eso lo hemos escuchado en las antiguas culturas. Chavín, Mesopotamia, ¿no? Egipto. ¿Qué es esto de teocracia? ¿Mm? Teo significa Dios. Crática viene de poder, gobierno. Teocracia significa que el poder es ejercido por aquellos que dicen representar a Dios. El poder de los sacerdotes. Pues justamente Irán se convirtió en una teocracia porque este Khomeini que asumió el gobierno en Irán era un líder religioso. Algo así como en el Perú sería un cardenal, ¿ya? Un cardenal católico es un sacerdote de alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Algo así era este Khomeini en el sacerdocio musulmán. Muy bien, pero ¿qué más? Irán se volvió un país dominado por los chiitas, ¿ya? Y se volvió también un país de ideología islámica. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta ideología llamada islámica o también llamado el fundamentalismo islámico? Tal vez lo has escuchado. Los fundamentalistas islámicos o simplemente los islámicos son aquellos que creen que el hombre debe estar regido, debe estar bajo las leyes, no del propio hombre, sino bajo las leyes de Dios. Ellos están de acuerdo con que los textos sagrados
sean lo que rija la economía, la sociedad, el gobierno. Es como si en vez de código penal, código civil, en vez de constitución, utilizáramos nosotros la Biblia como fuente de las leyes, fuente del ordenamiento de la sociedad. Pues ellos tienen en el Corán y en otras leyes musulmanas la base de su ordenamiento. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto del fundamentalismo islámico? Pues una doctrina política basada en el Islam. ¿Ya? Una ideología política que se centra en la religión, que considera que política y religión tienen que ir juntos, juntos. No podemos dejar la religión, no podemos dejar a Dios a un lado, como lo hacen en Occidente, dicen. En Occidente dejamos pues a Dios para cuando nos acordamos, ¿no? Cuando hay temblor, ahí Diosito. Pues ellos no, ¿no? Ellos quieren que la religión sea pues la base de toda la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces los fundamentalistas islámicos o simplemente islámicos son aquellos que son muy aferrados a su fe, muy aferrados. En este caso, este pensamiento es el que influyó en esta revolución iraní. Por algo le dieron el poder a un líder religioso. Ahora, como Irán se estaba occidentalizando, estaba adoptando, ¿no?, la cultura europea, norteamericana, pero esto fue rechazada por la gente. Entonces, ahora Irán se va a caracterizar por ser un país antioccidental. Antioccidental. ¿Ustedes qué piensan sobre la cultura occidental? Piensan que, a ver, en el Perú hemos tenido una cultura andina, la de los incas, la de los pre-incas, y aún queda la cultura andina, ¿no? Aún hay mucha gente que habla quechua u otras lenguas antiguas en el Perú. ¿Sí? Aún, pues, hay vestimenta, calzado, hay música, ¿no? Hay todavía arte andino. Pero lo que predomina en el Perú es lo occidental, sobre todo en la costa, sobre todo en Lima. Hemos adoptado nosotros, pues, una cultura de afuera, ¿no?, que España nos trajo. ¿Ustedes qué piensan sobre esto que ha pasado por el Perú? La occidentalización. ¿Está bien? ¿Que está mal? Bueno, supongo que la mayoría considera que esto está bien, ¿ya? Que está bien. De tal manera que si alguien habla un castellano mezclado con quechua, tal vez hasta sea objeto de burla de los compañeros, ¿no? Cuando el quechua es una lengua que nosotros creamos y que deberíamos pues valorarlo, ¿no? Bien, entonces, mientras hay quienes aplauden lo occidental porque se identifican con esa cultura que vino de afuera, hay otros que rechazan la cultura occidental y siguen pues desarrollando un arte andino, ¿no?, un arte propio en el Perú. Muy bien, en Irán, entonces, ahora los iraníes rechazan completamente lo occidental. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Que van a vestirse como se vestían tradicionalmente ellos. ¿Ah? Así es, ellos tienen una manera de vestir, una manera de pensar diferente. Muy bien, Irán entonces cambió mucho. Pero con todo esto se volvió un enemigo de los Estados Unidos. Porque, ¿qué país era el que representaba más a Occidente en esta época? Pues Estados Unidos. ¿Ya? Inclusive, pues lugares de inversiones de Estados Unidos en Irán fueron atacados. Y lo que más fue atacado fue la embajada de Estados Unidos en Teherán. Teherán es la capital de Irán, ¿ya? La embajada de Estados Unidos en Irán fue tomada por los iraníes. ¿Por qué lo hicieron? Inclusive tomaron rehenes en la embajada. Recuerda que el dictador Reza Pahlavi huyó a Estados Unidos. Entonces lo que hicieron los iraníes es tomar la embajada de Estados Unidos, tomar rehenes inclusive, para exigirle a Estados Unidos que entregue a Reza Pahlavi.
Queremos que esté aquí, queremos juzgarlo, ¿no? ¿Ya? Queremos castigarlo, ¿no? Estados Unidos entrega a nuestro dictador que se ha refugiado en tu país. Estados Unidos no quiere entregar a Reza Pahlavi. Por eso, la toma de la embajada de Estados Unidos. Entonces, de ese momento, en 1979, Irán se volvió, pues, uno de los enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos, hasta el día de hoy, tiene a Irán en su lista negra, ¿no?, de países, pues, rivales, enemigos, hasta el día de hoy, ¿ya? Muy bien, esta revolución cambió, pues, a Irán, y hasta ahora los iraníes, pues, rechazan a Estados Unidos y Estados Unidos a Irán. Muy bien, muy bien. Dejemos Irán un momento y ahora nos vamos a su vecino, Irak. ¿Ya? Irak. Muy bien. En el mismo año 1979, este hombre asumía el gobierno de Irak. Ya se volvía el presidente de Irak. ¿Quién es este señor? Pues Saddam Hussein. ¿Ya? Saddam Hussein. Ahí está, ¿no? Hussein pertenecía al partido Baas, un partido nacionalista, un partido laico. Con esto les quiero decir que Hussein era muy diferente a Khomeini. Khomeini es el que está gobernando Irán. Hussein es el que está gobernando ahora Irak. ¿En qué se diferencian? Ya que mientras Khomeini es muy apegado al Islam, quiere que el Islam, pues, dirija la sociedad, ¿no? Pues Hussein piensa diferente. Él también es musulmán, pero él es laico. Significa que él no pertenece al clero, significa que él no quiere que la religión sea la base del gobierno, ¿no? No, ¿ya? Él adopta ideas de Occidente, en que se piensa, pues, que la religión y la política tienen que estar por separado, ¿ya? Hussein no es un un fundamentalista islámico, no es, ¿ya? Muy bien, Hussein sí es un nacionalista. ¿Y eso qué significa? Pues los iraquíes mayormente son árabes, hablan árabe. Los iraquíes, pues ellos van a exaltar a la nación árabe. Y como habían otros países árabes también en esta parte del mundo, acabamos de ver, ¿no?, a los países, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, como habían otros países árabes también, lo que buscaba este nacionalista Hussein era la unión de los países árabes, ¿ya? La unión de los árabes, porque en el mundo dominaba Estados Unidos, dominaba la Unión Soviética, habían grandes poderes, y los árabes, divididos en muchos países, divididos, no eran fuertes, ¿no? Separados eran débiles, unidos serían fuertes. ¿Qué cosa tenían a favor los árabes? Los árabes son los que más petróleo extraen del subsuelo. Los árabes controlan esta riqueza y venden al mundo ese petróleo. Así que si se unían los árabes, podrían ser una fuerza importante. Hussein era un nacionalista que buscaba eso. Con su partido, el partido Baas. ¿Ya? Muy bien. Hussein estaba en contra de la revolución que se había producido en Irán, ya que no compartía esas ideas. Además, Hussein no era un chiita. Hussein era más bien un sunita, ¿ya? Era un musulmán, pero de otra rama, de la rama sunita, ¿ya? Muy bien. Sobre la occidentalización, pues Hussein estaba de acuerdo, ¿ya? Estaba, pues, haciendo de Irak un país parecido, pues, a los países occidentales, ¿no? A Europa, América. Muy bien. Y el país de Irak era un país cercano a Estados Unidos,
¿ya? Era un país amigo de Estados Unidos en este momento. Después ya se van a pelear. Muy bien, entonces ahí vemos a Hussein, ¿ya? Su enemigo en este momento es Khomeini, ¿ya? Irán contra Irak. Pronto se van a enfrentar. Ahora, Hussein también fue un dictador. ¿Por qué decimos que Hussein fue un dictador? A ver, vamos a revisar quiénes vivían en Irak para entender esto. Para eso, observemos este mapita. A ver, acá tenemos un mapa de Irak. Irak, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Veamos quiénes vivían dentro de Irak. Miren, el 80% de la población iraquí eran árabes. Por eso decimos que la gran mayoría eran árabes en Irak. Irak, un país árabe. ¿Ya? Hussein es árabe también, así que allí no hay problema. Pero ¿qué ocurre? Que de estos árabes, solo el 20% eran sunitas o suníes. En cambio, el 60% eran árabes chiitas o también llamados chiíes. Chiíes. Muy bien. ¿Hussein qué era? ¿Sunita o chiita? Hussein y su partido que está gobernando era sunita o chiita. ¿Ah? ¿Qué les he dicho, muchachos? Pues Hussein era un sunita. Un sunita. O sea que él representaba únicamente al 20% de la población de Irak, porque ese 20% era de árabes sunitas. En cambio, el 60% era de árabes chiitas, y estos eran opositores a Saddam Hussein. ¿Y qué vemos en el norte? ¿Ves? De este mapita, en el norte. En el norte de Irak vivían kurdos. Los kurdos no eran árabes. Los kurdos son una población diferente a los árabes. ¿Ya? Los kurdos querían otra cosa. Ellos querían independizarse. Querían que toda esta zona norte de Irak, ¿ya?, se separe de Irak. Los kurdos soñaban con un país independiente, con un país propio, ¿ya? Los kurdos no solo estaban en Irak, también estaban en Siria, en Turquía, en Irán. Si se unían todos los kurdos, y eran millones, podrían formar pues un país propio de kurdos. Pues hasta el día de hoy no existe ese país de kurdos. Es un proyecto, ¿no? Es el deseo que tienen estos hombres kurdos, pero hasta ahora no le han permitido esto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, estos kurdos eran suníes, pero no son árabes. Así que ellos también se oponían a Saddam Hussein, ya que estos kurdos querían separarse de Irak. Entonces, Saddam Hussein solo representaba a una minoría. ¿Quiénes se lo oponían? Los chiitas o chiíes. Entonces, ¿qué hace Saddam Hussein? Los reprime, ¿ya? Los kurdos quieren separarse de Irak, quieren su independencia, quieren separar este territorio. Pues, ¿qué hace Hussein? Los reprime. Entonces, Hussein gobernaba reprimiendo, castigando a los kurdos para que no se independicen y a los chiíes para que no tomen el control del país. Y así Saddam Hussein, pues, terminó siendo un dictador en Irak. ¿Ya? Ya que solo 1 de cada 5 iraquíes, digamos, estaba con él realmente, ¿no? Ahora, ¿ven que acá dice árabes chiíes o chiitas? En Irán, la mayoría eran chiitas, el 60%. ¿Y qué había ocurrido al costado? En Irán, en el país de Irán, ¿qué había ocurrido?
Los chiitas habían tomado el poder en la revolución iraní. Si los chiitas de Irán tomaron el poder en su país, ¿qué le dicen esos chiitas de Irán a los chiitas de Irak? Hagan ustedes lo mismo, tomen el control de Irak, hagan una revolución como nosotros lo hemos hecho en Irán. Y así los chiitas en Irak querían tomar el poder en Irak. Y Hussein estuvo en contra de eso. Y Hussein va a tener entonces ahora un rechazo a Irán por querer llevar su revolución a Irak. ¿Ya? Entonces la situación interna de Irak era muy problemático. Este país, Irak, era pues ya muy complicada su situación. Muy bien, todo esto va a llevar a la guerra entre Irak e Irán. ¿Por qué se dio la guerra? A ver, algunas cosas ya lo dijimos. Había una rivalidad religiosa y política entre los sunitas y los chiitas. ¿Está bien? ¿Quiénes gobernaban en Irán? Chiitas. ¿Quiénes gobernaban en Irak? Sunitas. ¿Ya? Hussein, ¿no? Entonces había una rivalidad de ese tipo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué también se van a enfrentar estos países? Por disputas territoriales. Ambos países, Irak e Irán, van a reclamar un mismo territorio, el Shatt el Arab. Para ver eso, voy a utilizar este otro mapa. ¿Ya? A ver, Shatt el Arab es el nombre de un río. Acá vemos dos grandes ríos que se llaman el Tigris y el Éufrates. Estos ríos se juntan y forman el Shatt el Arab. Y así el río llega hasta el Golfo Pérsico. El Shatt el Arab sirve de frontera entre Irak e Irán. Pero ¿qué ocurre? Que en los alrededores de este Shatt el Arab hay mucho petróleo. Petróleo. ¿Ya? Una riqueza, ¿no? Una energía muy utilizada, pues, hasta hoy en el mundo, ¿no? Así que la causa principal de esta guerra entre Irak e Irán fue el petróleo. ¿Ya? Cuando les preguntes por qué las guerras, por qué se dieron todas las guerras que ocurrieron acá en esta parte, no solo esta, todas las guerras que ocurrieron aquí, pues la causa es la misma. Es una guerra por el control del petróleo. ¿Ya? Claro, también peleaban por las cuestiones religiosas, ¿no? Pero mayormente era por el petróleo. Ahora, Estados Unidos interviene en la guerra. Interviene indirectamente. Estados Unidos apoyó a uno de los dos. ¿A quién crees que apoyó Estados Unidos? ¿A Irak o a Irán? ¿A quién apoyó? ¿Mm? Por lo que hemos visto hace, ¿no? un momento, pues Irán, ¿ya? Ahora rechazaba a Estados Unidos. Irán tenía una política antioccidental. Así es, López. Estados Unidos, como tenía pues bronca, como decimos, a Irán, lo que va a hacer Estados Unidos es apoyar a Irak. Muy bien Irak, muy bien Saddam Hussein, voy a ser tu socio, yo Estados Unidos, yo te voy a dar armas, te voy a dar mucha plata. ¿Cuál es tu tarea? Tienes que derrotar a Irán, ¿ya? Tienes que derrotarla, ¿ya? Muy bien. Y Hussein era enemigo, pues, de los iraníes, así que dice, muy bien, yo lo hago, ¿no? ¿Ya? Dame lo que necesito y yo me encargo, ¿no? Estados Unidos apoyó a Irak para derrotar a un Irán cuya revolución había hecho de este país, Irán, un país enemigo de los Estados Unidos, un país antioccidental. Recuerda la toma de la embajada norteamericana en Irán. Así que Estados Unidos no entró directamente, lo que hizo fue apoyar con armamento a Irak para que éste derrote a Irán. Muy bien, entonces la guerra se dio, por acá mencionamos la guerra, en el año 80, Irak empezó la invasión de Irán. Parecía que Irak iba a ganar,
porque tenía superioridad militar, ya que estaba siendo apoyado en armas por Estados Unidos y por otras potencias también, ¿ya? Irán, por el contrario, estaba solo. Nadie apoya a Irán. Profe, pero ¿y la Unión Soviética por qué no la apoya? Ah, es que muchachos, nos encontramos en un tiempo, los años 80, en que la Unión Soviética estaba en crisis, ¿sí? Lo hemos estudiado. La URSS estaba en crisis. Y con Mikhail Gorbachev, cuando fue presidente, pues él va a hacer que la URSS no intervenga ya en las guerras que se daban alrededor. Irán estaba prácticamente sola. Inclusive la URSS hasta prefirió oponerse también a Irán, porque Irán no solo rechazaba al capitalismo de Estados Unidos, sino también al comunismo soviético. Muy bien. Ahora, Irak utilizó armas prohibidas, armas químicas que se habían prohibido después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué si no están usando estas máscaras de gas, pues, estos hombres, ¿no? Armas químicas. Ahora, ¿de dónde provinieron estas armas químicas? Pues se lo entrega a Estados Unidos. Ya, se lo entrega a Estados Unidos. Muy bien, y así Irak usa armas químicas contra los iraníes y también contra los kurdos que querían aprovechar esta guerra para independizarse de Irak. Muy bien, lo cual pues convierte a Saddam Hussein, el gobernante de Irak, pues en pues, un hombre muy peligroso porque es capaz de utilizar armas prohibidas internacionalmente. Ahora, hay un peruano involucrado en estas guerras, Javier Pérez de Cuéllar. ¿Ya? Javier Pérez de Cuéllar. Este peruano fue secretario general de las Naciones Unidas, de la ONU, el único peruano que ha tenido ese puesto. Así que él estuvo en la guerra Irak-Irán, estuvo en la otra guerra también, va a buscar, pues al inicio, evitar que sea la guerra, y al no conseguirlo, va a buscar, pues, que la guerra termine, ¿no? Un alto al fuego. Así que hay un peruano presente en estas guerras, Javier Pérez de Cuéllar. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, Irak no pudo derrotar a Irán. Pasaron los años, desde el año 80 que había empezado hasta el año 88, los dos países estaban exhaustos, estaban en crisis porque la guerra es muy costosa, ¿no? Así que decidieron aceptar el alto al fuego que pedía la ONU. Entonces, en la guerra, Irak e Irán no hubo un ganador. Digamos que fue un empate. Los dos, en todo caso, perdieron porque los dos quedaron debilitados. Muy bien, entonces ahora pasamos a la Guerra del Golfo de 1991. ¿Qué ocurre? Que Irak, gobernado por Hussein, acá lo vemos, a Hussein, pues ve que su país está en crisis económica por la larga guerra que tuvieron contra Irán. Irak le pide apoyo a Estados Unidos para poder recuperarse económicamente, pero Estados Unidos estaba molesto con Irak. Irak, ¿qué tarea te dejé? Tú debías derrotar a Irán y no lo has hecho. Aún están ahí esos chiitas, pues fracasaste. Ahora yo no te apoyo en nada, ¿no? Pues Estados Unidos le dio la espalda a Irak. ¿Ya? A partir de ahí, pues han roto su vínculo, ¿no? ¿Ya? Y pronto van a ser enemigos. Ahora, ¿cómo puede recuperarse Irak de la crisis que está viviendo? Pues sucede que Irak es un país que vende petróleo, ¿ya? Vende petróleo. Pero algo estaba pasando en ese momento, 1990. ¿Qué ocurría? Que el pequeño país de Kuwait, lo vimos, es un pequeño país, está al sur de Irak. Kuwait es chiquito, pero tiene un montón de petróleo. Kuwait estaba extrayendo demasiado petróleo. ¿Qué ocurre cuando se saca demasiado petróleo y se comercializa el petróleo? Como hay tanto petróleo siendo vendido en el mundo,
el precio baja. Por eso Irak le pidió a Kuwait que no extraiga tanto petróleo. ¿Para qué? Para que los precios altos del petróleo se mantengan. Si sacas demasiado petróleo, va a bajar el precio. Kuwait no le hace caso. Más bien le dice, Irak, yo te presté mucho dinero en la guerra contra Irán, págame. Irak le dice, no, no tengo para pagarte, ¿no? ¿Ya? Más bien lo que decidió hacer Irak, ¿qué cosa es? Invadir Kuwait para controlar ahora sus pozos de petróleo. Irak invadió Kuwait para no pagarle la deuda, ¿ya? Y para hacer que Kuwait ya no esté extrayendo tanto petróleo, para mantener así alto los precios del petróleo en el mundo y poder recuperarse Irak, pues, de la crisis que estaba viviendo, ¿no? Muy bien, pero la ONU pronto condenó la invasión de Irak sobre Kuwait, ¿ya? Y la ONU amenaza a Irak, retírate de Kuwait, le va a decir, ¿no? Y Estados Unidos, por supuesto, también interviene. ¿Cómo? ¿Has invadido Kuwait? Pero yo, Estados Unidos, tengo en Kuwait inversiones, tengo empresas petroleras allá, y tú has invadido Kuwait. Pues entonces Estados Unidos, que había sido aliado de Irak en la guerra anterior, ahora se vuelve su enemigo. Estados Unidos y la ONU le exigen a Irak que salga de Kuwait. Si no lo hace por las buenas, será por las malas. Y acá vemos a Javier Pérez de Cuéllar, el peruano que era secretario general de la ONU, tratando de convencer a Saddam Hussein, retírate de Kuwait, ya no iniciemos pues una nueva guerra, ¿no? Pero Hussein no le va a hacer caso, ¿no? Ya no le va a hacer caso. Entonces, la invasión de Irak sobre Kuwait, ¿qué cosa va a desatar? La nueva guerra. Y esta nueva guerra, ¿cómo le llamamos? La Guerra del Golfo de 1991. Simplemente la Guerra del Golfo o la Guerra del Golfo Pérsico. Irak ahora se enfrenta contra Estados Unidos. ¿Quiénes gobernaban a estos países para 1991? Saddam Hussein en Irak, ¿no? Este señor de bigotes, y George Bush en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido dos George Bush, un padre y su hijo, ¿ya? Se han llamado igualito, ¿no? Pues la guerra aquí es contra George Bush padre. Muy bien. La ONU le dijo, Irak, tienes hasta el 15 de enero del año 91 para retirarte de Kuwait por las buenas. O si no, te sacamos por las malas. Entonces, 34 países mandaron fuerzas militares para sacar a Irak de Kuwait. Una coalición de 34 países se reunían en Arabia Saudita. ¿Qué país dirigía esta coalición? Pues por supuesto, Estados Unidos. El mundo estaba con Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que para 1991, año en que acabó la Guerra Fría, estamos en pleno final de la Guerra Fría, el que todos apoyen a Estados Unidos, pues ¿qué cosa evidenciaba? Que ahora, pues, había una sola superpotencia, Estados Unidos, y nos convenía estar de su lado, ¿no? Pues es una historia nueva ya, ¿no? De un Estados Unidos como única superpotencia. Muy bien, y así un montón de países se juntaron, 34 países contra uno. ¿Quién es ese uno? Irak. Ahora, quien está solo es Irak. ¿Ya? Muy bien, como Irak no sacó sus tropas de Kuwait, empezó la guerra en enero del 91. ¿Ya? Estados Unidos ataca, a este ataque se le llama la Operación Tormenta del Desierto, dirigido por este norteamericano, Schwarzkopf, algo así. ¿Ya? Ahora, la guerra se centró en el aire. Fue suficiente
enviar aviones, en lanzar muchos misiles inteligentes sobre los iraquíes para ganarles la guerra. A diferencia de otras guerras en las que sobre todo pelean pues los soldados, la lucha es en tierra, acá la lucha se decidió en el aire. Estados Unidos, con una fuerza aérea la más poderosa del mundo, pues destruyó la fuerza aérea iraquí. Y con misiles lanzados desde tierra o desde el mar, ¿no? Desde barcos, pues destruían también sus posiciones, las posiciones iraquíes. Estados Unidos usó la tecnología para imponerse en esta guerra, ¿no? Más que los hombres, ¿no? La tecnología, ¿no? Que es lo moderno, ¿no? Las guerras del siglo XXI van a ser así, ¿no? Guerras full tecnología, ¿no? Con hasta aviones ya pues invisibles a los radares, hasta puede que sin pilotos, ¿no? Puros misiles, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que Estados Unidos le ganó a Irak, ¿ya? Pasaron 40 días e Irak fue derrotado completamente. Hubo un momento en que Irak le lanzó misiles a Israel. Israel es un país al cual todos los árabes rechazan. Muy bien, ¿por qué le lanza misiles a Israel? Para que Israel le responda. Si Israel contestaba el ataque a Irak, los demás países árabes se iban a solidarizar con Irak. Irak tendría aliados ahora, pero Israel no respondió al ataque. ¿Qué pasó? Estados Unidos tenía algo llamado el escudo del desierto, un sistema de misiles, antimisiles, que destruyeron los misiles que Irak lanzó sobre Israel y sobre Arabia Saudita. ¿Ya? Así que no se preocupen, puedo defenderte de los misiles. Tú no te metas a Israel, yo te voy a defender, dijo Estados Unidos. Estados Unidos e Israel son aliados, son recontra aliados, ¿no? Muy bien, los iraquíes dejaron Kuwait, pero antes de irse, quemaron los pozos de petróleo de Kuwait, como diciendo, si este petróleo no fue nuestro, no será tampoco de esos norteamericanos. Y así se retiraron, ¿ya? Muy bien. A ver, esto es lo último. Acá vemos cómo los pozos de petróleo de Kuwait están ardiendo y este incendio fue muy difícil de apagar. Pozos petroleros ardiendo, ¿no? Y toda la contaminación ambiental que generó, ¿no? Ah, pero cuando los iraquíes se retiraban de Kuwait a su país, en la carretera en que se retiraban, los norteamericanos los bombardearon. Miren qué fea foto, donde hay un montón de vehículos tirados, porque todo esto estaba en llamas por el bombardeo. Y su gente, la gente que ve en estos vehículos, pues está muerta ahí, quemada, ¿no? Pues, lo cual es un espectáculo pues terrible, ¿no? Le llamaron la carretera de la muerte, ¿ya? Ellos querían abandonar Kuwait, como les habían dicho, pero en la carretera en que abandonaban, pues los bombardeaban. Irak perdió la guerra, la ONU le condenó al embargo de su petróleo. Es decir, el petróleo de Irak ahora lo controlaría la ONU. Hussein no fue sacado del gobierno, se mantiene en el poder. Esta guerra evidenció que Estados Unidos era el país más fuerte y que todos ahora estaban con Estados Unidos. Recuerda que en el año 91 terminó la Guerra Fría, es decir, desapareció la Unión Soviética. Muy bien, pero surgieron muchos musulmanes que al ver esto se van a radicalizar y van a comenzar a hacer actos de terrorismo. Surgió luego de la Guerra del Golfo un grupo llamado Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, quien años más tarde se dice que él fue el que eh, realizó el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Bien, muchachos, ya me he excedido un poquito en el tiempo, pero hemos empezado tarde, así que nos quedamos aquí. Ya, esta es la última clase que hemos tenido. Y ahora toca pues nuestro temático.
Muy bien, jóvenes, todos entramos al temático.